Hola chicos, buenos días de nuevo. Bienvenidos a nuestra segunda sesión del día de hoy en la materia de historia. Te recuerdo que estamos a 16 de mayo, nuestra última semana de clases. Hoy es nuestra última sesión, única y última sesión de historia. Y hoy vamos a hablar sobre las reformas en la organización política, la alternancia en el poder y los cambios en la participación ciudadana. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a hablar sobre la reforma política y cómo a lo largo de la historia de México, a raíz de que hubo la creación de los partidos políticos, se fue dando este cambio, o se llama, o le ponen aquí alternancia, porque iban cambiando constantemente en el poder, al poder, los diversos partidos políticos, ¿sale? En un inicio no, pero después se fue dando. Bueno, recuerda que para la actividad del día de hoy te pedí libreta. Y lo primero que yo te quisiera preguntar es si tú sabes si has asistido a alguna votación, acompañado a algún adulto a alguna vez que ha votado. Me gustaría que me lo platicaras en voz alta. Ok, ahora que ya me has contestado, veamos juntos el siguiente video. Elecciones presidenciales, 1976. José López Portillo, único candidato registrado para la contienda electoral. Partido Acción Nacional había declinado presentar candidato. Arnoldo Martínez Verdugo, candidato no registrado del Partido Comunista Mexicano, recibió 1 millón de votos, pero no contaron al no tener registro oficial. La legitimidad del presidente fue cuestionada. López Portillo comprendió que era necesaria una reforma política que desahogara la enorme presión social que se había agudizado debido a la crisis económica que enfrentó desde su inicio. Eran dos propósitos principales que debían cumplirse con la reforma. Por un lado, revitalizar al sistema de partidos, deslegitimado en las elecciones presidenciales de 1976. Y por otro lado, ofrecer una opción de acción política legítima. Después de meses de discusiones, la reforma política se plasmó en la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, que fue aprobada por el Congreso en diciembre de 1977. Además de elevar a rango constitucional el reconocimiento de los partidos políticos como entidades de interés público, estaba orientada a la ampliación del sistema de partidos y la participación de estos en el Congreso. Con esta reforma se terminaba con la figura de diputados de partido e introducía el sistema mixto de representación proporcional. Se incrementó el número de diputados a 400. 300 uninominales y 100 plurinominales. Redujo los requisitos para que los partidos políticos obtuvieran su registro y reconoció personalidad a las asociaciones políticas. La incorporación de las organizaciones políticas de izquierda a la vida institucional fue posible en la nueva ley. Por primera vez se permitió la presencia en la Cámara de Diputados otros partidos diferentes a los que habían estado por más de 3 lustros. En 1979, durante la 51ª legislatura del Congreso de la Unión, fueron incorporados diputados opositores de la izquierda. Una legislatura histórica. Se pudieron escuchar por primera vez en mucho tiempo debates y discusiones con otros interlocutores políticos. Ok, muy importante haber escuchado este video, visto este video, porque sobre ello vamos a hablar el día de hoy. Recuerda que, como nos mencionaban en el video, en las elecciones que hubo cuando José López Portillo fue candidato del Partido Revolucionario Institucional, que era el PRI, y que era el partido, se le llama de derecha, porque recuerda que ya lo vimos también en la clase de historia, partidos de derecha es al partido que está en ese momento liderando o en el mando, en el cargo político del lugar. Entonces el PRI ya tenía bastante tiempo,
por lo menos 3 lustros en la Cámara de Diputados que predominaba. Era totalmente 100% priistas los diputados que estaban ahí. Y entonces tú quizá me vas a preguntar, pero bueno, ¿eso qué tiene de malo? No es que tenga una situación mala, pero piensa, si todos son amigos o compadres, pasaba lo mismo que seguramente cuando Porfirio Díaz ponía a sus compadres, a sus mejores amigos, siendo gobernadores. Alguien decía algo, él decía algo y nadie se le cuestionaba porque todos eran amigos. Entonces, probablemente eso es lo que las personas decían que no era lo correcto. ¿Por qué? Porque al ser todos del mismo partido político, tenían los mismos ideales, la misma cultura, venían de las mismas filas y obviamente si alguien proponía algo, la mayoría votaba por él, incluyendo a ese alguien, por mencionar al presidente de la República, que siempre había sido también priista, ¿no? Entonces, cuando López Portillo entra a la presidencia y se da cuenta que él había sido el único candidato registrado que había estado en la contienda, entonces él lo sintió injusto. ¿Por qué? Porque no compitió contra nadie. Así le hubiesen dado a él un voto, con ese voto y hubiese ganado la presidencia de la República igual. Entonces él sintió que las cosas debieron de cambiar. Y durante su mandato, en el 1977, acuérdate que las elecciones con él fue en el 76, él propuso una reforma electoral. ¿Y en qué consistía esta reforma electoral? En el video habla totalmente de ella, ¿te acuerdas? Decía que redujo, de las cosas más interesantes, redujo los requisitos a los partidos políticos para pues, lograr tener un registro. ¿Qué quiere decir con ello? Que antes, para poder tener un registro, deberías de reunir ciertas características que seguramente eran o sobrepasaban o eran muy complicadas que lograran tener, ¿no? La Cámara de Diputados se incorporó a partidos políticos a personas o diputados de otros partidos políticos, ¿sale? ¿Y qué generó con ello? Que en 1988 algunos diferentes, algunos personajes del PRI, ¿sí? Dirigentes del PRI decidieron salirse del partido y formaron otro frente democrático, se le llamaba así, ¿no? Que se llamaba el Frente Democrático Nacional, por sus siglas FDN, para contender por la presidencia, nombrando a Cuauhtémoc Cárdenas como su candidato a presidente, ¿sí? El PRI tuvo como candidato a Carlos Salinas de Gortari, el Partido Acción Nacional, el PAN, a Manuel J. Cloutier, y el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Imagínate, estamos hablando que ya estaba el FDN, el PRI, el PAN y el PRT, ¿sí? A Rosario de la Piedra, el Partido Demócrata Mexicano, el PDM, a Gumersin Magaña Negrete, ¿sí? Entonces, imagínate, para las siguientes elecciones de 1988 ya habían 5 registros de 5 partidos políticos y por ende ya teníamos 5 candidatos a la presidencia en ese entonces. Entonces, de pasar a hacer una elección anterior un solo candidato con una sola posibilidad con un 100% posibilidades de ganar, para este año ya había más registros, ¿sí? Y bueno, en la historia nos dice que la contienda estuvo muy reñida y finalmente ganó Carlos Salinas de Gortari. Recuerda que con él fue, que hablamos en el módulo pasado, de la cuestión económica, ¿no? El impacto que tuvo, muchas reformas y muchas decisiones que él tomó en su momento. Y él estuvo del 88 a 1994. Por primera vez, un candidato de oposición ganó las elecciones en una gobernación de estado. Quizá para ti eso es algo que hoy por hoy tú dices, bueno, Morena ganó en tal lugar, el PAN ganó en tal lugar, el PRI ganó en tal lugar, sí, pero estamos hablando que en esas elecciones fue cuando en Baja California Ernesto Rufol Apple ganó como candidato a gobernador del estado de Baja California. Era algo inaudito porque en toda su mayoría el país era priista, ¿sí? Entonces eso fue algo también bastante llamativo. Acá te he puesto algunas imágenes. Recuerda que estas imágenes vienen en nuestro libro CEP. En 1990, con la creación del IFE, ¿sí? Que si te acuerdas, muchos papás todavía sí le mencionamos a nuestra credencial de lector, que ahora se llama INE, buscó asegurar la confianza de la sociedad mexicana en los resultados electorales.
Se suponía que con esta credencial lo que íbamos a generar en los mexicanos es que estuvieran o fueran más seguros a la hora de ir a votar, porque se estaba contabilizando su voto, ¿sí? Entonces, en la década de 1990, en el año 1990, fue creado el Instituto Federal Electoral, IFE, y por eso de ahí viene el nombre de nuestra credencial de elector. Nosotros todavía le llamamos a algunos IFE, pero se llama, le decíamos así por el instituto que la creó. ¿Sí? En enero de 1994, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, constituido en su mayoría por indígenas de Chiapas, se levantó en armas en contra del gobierno exigiendo reconocimiento y respeto a sus derechos. ¿Sí? Entonces, gracias a estos levantamientos en Chiapas fue que se realizó una reforma a la Constitución. Recuerda que esto significa que hizo un cambio en la Constitución en el que se reconoció y garantizó el derecho de los pueblos indígenas y a la libre determinación, es decir, a derecho a decidir sobre sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural. Después de varios crímenes políticos en el país, murió en esta década, también murió Luis Donaldo Colosio, que era un candidato de oposición para la presidencia de México. En 1996 se llevó a cabo una nueva reforma electoral que le dio autonomía al IFE. Es decir, antes de esto, cuando se creó en 1990, dependía totalmente de los partidos políticos. A raíz de que hubieron muchas anomalías a lo largo de esta década y con la muerte de un candidato electo, porque ya estaban demasiado inmiscuidos los partidos políticos, vieron que él iba a ganar, que él era el favorito en toda la República y no querían que ganara, entonces fue que curiosamente lo asesinan al candidato ideal, ¿no? Entonces, el IFE pasa a ser, no tiene control, significa que el gobierno federal no tendría control de las elecciones, sino que serían dirigidas por ciudadanos que no militaran en los partidos, que es como ahora lo hacemos. Recuerda que hay presidente de casilla, secretario, y somos personas como nosotros que no tenemos un registro, que no estamos dados de alta en un partido político, es decir, abiertamente no estamos aliados con un partido para ser lo más imparcial posible. Esto quiere decir que no por eso no le vayas a un partido, le vas, pero no perteneces a un partido político, ¿sí? Y también a raíz de entonces, nosotros contamos con una credencial de elector. Aquí te puse una de las más viejitas, ¿sí?